Si bien puede parecer que este dibujo lo hice recién, básicamente queriendo seguir el movimiento actual que está haciendo Bitcoin, no, gente, este movimiento yo lo dibujé ayer cuando todavía no estaba proyectado. Les dejo el video en pantalla. Nosotros teníamos muy en claro que Bitcoin, cualquier retroceso que tenga y cualquier apoyo en la media de 55, simplemente era para explotar al alza. Lo dijimos ayer, hoy tenemos el resultado y hoy tenemos que entender que ahí ya no se compra. Las compras serán cuando el precio tenga un leve retroceso hacia la media de 55, porque nosotros veíamos que el patrón estaba muy desarrollado, es decir, el patrón alcista por la parte de abajo lo teníamos muy desarrollado y el precio no había roto al alza como nosotros queríamos verlo a Bitcoin. Entonces, ¿qué podía pasar? Que antes de justamente explotar al alza como lo está haciendo ahora, tenga un leve retroceso. Ahora, lo importante es verlo antes, porque si nosotros lo estamos viendo hoy, claramente no nos sirve. ¿Por qué? Porque acá Bitcoin no se compra. Primeramente no se compra porque estamos rompiendo una resistencia, estamos rompiendo el cuádruple techo que nosotros habíamos dicho que lo íbamos a romper. Y lo más probable, si bien yo no soy adivino, repito, pudimos entender que el precio de Bitcoin iba a subir a partir de ayer. Ahora yo no voy a adivinar todos los movimientos porque les repito, no soy un gurú financiero. Lo que sí sé es que después de romper 1, 2, 3, 4 resistencias que básicamente corresponden a un mismo nivel de precio, mucha gente en estas zonas va a estar pensando en apalancarse en long. Y mínimamente podemos ver un retroceso para liquidar a esa gente que acá está pensando en apalancarse en long. Eso quiere decir que a partir de acá el precio de Bitcoin no va a seguir subiendo. ¿A qué hora se va a 40.000? ¿Qué hora se va a 25.000? No. O al menos no es mi probabilidad máxima de que a partir de acá pase eso. Puede pasar y si pasa, perfecto. ¿Por qué? Porque yo compré cuando el precio estaba en la media de 55 y ahora lo que hago es poner el stop loss al precio de entrada. Y si sigue subiendo, tomaré ganancias más arriba. Y si el precio a partir de acá se encarga de caer con fuerza, a mí se me vende al precio en el cual compré y tengo la misma cantidad de dólares, pero puedo comprar Bitcoin a un precio más barato. Por eso es que es muy importante saber a partir de dónde el precio va a subir. En realidad saberlo no, nunca lo vamos a saber con exactitud, pero sí poder aumentar las probabilidades de entrar en zonas en las cuales justamente lo más probable que pase, lo más probable de que suceda es que el precio suba. Esto lo pudimos hacer ayer. Entonces, si vos entraste acá en la media de 55 o si entraste por los 51.600, no terminó siendo una muy mala entrada. Lo que tenés que hacer ahora, al menos según mi perspectiva y mi modo de operar en el mercado, es poner el stop loss al precio de entrada. Es decir, si vos compraste en 51.663, bueno, si no querés perder las comisiones, pones el stop loss un poco más arriba para asegurar algún tipo de ganancia en los 51.800, 51.700, y a partir de ahí el precio si cae y te agarra el stop loss, compras más barato y si sigue subiendo, seguís ganando y no hay ningún problema. Claramente, si vos querés tomar ganancias acá, lo podés hacer perfectamente porque, a ver, parece un movimiento que quizá duró solamente 8 horas, está durando, pero es un movimiento del 4%, 4,4%. Entonces, si vos ibas apalancado, yo creo que claramente tenés que tomar ganancia. En futuros no está bueno mantener posiciones en un lapso de tiempo muy grande, muy largo. Y si estás en spot, bueno, eso es decisión tuya. Ahora, lo importante es entender que hay que entrar cuando las probabilidades de que el precio suba son mayores, no cuando el precio ya subió. Y tenemos que entender eso, porque si bien parece obvio decir vos tenés que comprar cuando las probabilidades son de que suba, parece algo muy obvio, muy redundante. Hay mucha gente que seguramente debe estar pensando en comprar acá. Yo te puedo asegurar de que las probabilidades de que el precio suba a partir de acá son mucho menores a que el precio suba a partir de toda esta zona en la cual estábamos teniendo un patrón alcista, estábamos simplemente apoyando una media de 55 y realmente las probabilidades estaban acá. Y nosotros no lo estamos diciendo hoy, el día de la fecha, con el diario del lunes, cuando el precio ya subió. No, lo dijimos ayer. Entonces, importantísimo entender cuáles son las zonas antes de que el precio suba y cuando el precio sube, proteger. Y así mínimamente lo que vamos a empezar a lograr es reducir pérdidas. Y es importantísimo en este mundo de las criptomonedas reducir pérdidas para después pensar en tener ganancias. Obviamente acá hay una divergencia bajista. Ahora vamos a borrar todos los dibujos. Si hay algo que no te quedó en claro, obviamente puedes retroceder el video. Lo que quiero marcar ahora es la divergencia bajista que tenemos, que básicamente es enorme. Si bien puede ser una divergencia bajista un poco rara porque se están cruzando los máximos un poco, yo lo único que veo es que el precio sube, cada vez va formando máximos más grandes y por el indicador esos máximos son cada vez decrecientes, son cada vez menores. Si bien este máximo es creciente con respecto a este, no es creciente con respecto a estos dos. Entonces, tengamos cuidado porque estamos formando una divergencia bajista bastante grande en un gráfico de 4 horas. Esto no quiere decir que el precio no pueda seguir subiendo, repito. No quiere decir que el precio vaya a caer a partir de ahora, porque esta no es una divergencia confirmada. Es más, tranquilamente ahora podemos apoyar y seguir subiendo. Entonces, no estoy diciendo que el precio a partir de acá se va a ir a los 25.000 dólares. Nosotros en un semanal ya analizamos lo que tenemos, ya analizamos lo que nos puede esperar en un semanal nosotros en Bitcoin en función a lo que pasó en ciclos
alcistas anteriores, es decir, el precio, al menos de mi perspectiva, puede ir tranquilamente a los $56.000 y no estar en un bull run y no asegurarme que vaya a romper máximos porque el precio llega a los $56.000 o $58.000 incluso. Obviamente, si el precio alcanza valores de $60.000 o $62.000, ahí sí tenemos que empezar a pensar que esa zona va a ser perforada con fuerza y para arriba, pero nosotros justamente por esa razón dijimos que las compras eran en los $25.000 en un gráfico semanal y mensual, es decir, a largo plazo Bitcoin no se compra en estos valores, se compró en los $25.000 cuando el precio estaba en esos valores justamente. Hoy en día el precio está en 53.000 y no podés comprar pensando ya en un halving porque, a ver, estás agarrando el precio un 60% encima de la mejor zona de compra, de la zona en la cual las probabilidades eran mayores. Lo que podemos hacer ahora es tradear Bitcoin. ¿Qué quiere decir tradear en comparación con invertir? Tradear es básicamente comprar y vender en un lapso de tiempo corto. Entonces, en lo único que podemos pensar es en gráficos de 4 horas, es decir, en temporalidades cortas, comprar o vender, entrar en short o en long pensando en mañana, no más que eso, y si el precio sube, podemos ahí poner un stop loss al precio de entrada y pensar que si se viene un movimiento largo, bueno, lo agarramos. Pero la verdad es que en un gráfico semanal y mensual las compras eran justamente hace 2 meses, 3 meses cuando el precio estaba en $25.000. Hoy por hoy no se compra. En un gráfico mensual, repito, en temporalidades altas, al menos para mí no hay compra. Sí podemos encontrar estos pequeños trades. Entonces, conclusión para Bitcoin, donde está ahí no se compra. Tenemos una DX positivo llegando al punto 23, es decir, si bien podemos ver algún retroceso, para mí Bitcoin va a seguir subiendo un poco más. Ahora, nuestras zonas de compra ahora, o al menos mis zonas de compra no las tuyas, si no compraste cuando el precio retrocedió hace un par de horas, no fue hace mucho, fue hace 6, 7 horas habrá sido, cuando estaba en $51.100. Bueno, tu próxima zona de compra es cuando el precio retroceda, cuando tenga un leve retroceso y se ponga por debajo de este soporte, bueno, ahí para mí van a ser las zonas de compra. Si es que Bitcoin hace eso y ahora no rompe el alza y no para de subir, porque tranquilamente ahora con una DX llegando al punto 23, es decir, por debajo del punto 23, pero acercándose al punto 23 que recordemos que el punto 23 de la DX es la zona de mayor fuerza, tranquilamente el precio a partir de acá puede explotar al alza e irse directamente a los $56.000. Por eso es que ahora, repito, las probabilidades no son las mismas de que el precio siga subiendo que cuando el precio estaba en los $51.100. Por eso es que acá no se compra y la única forma de comprar Bitcoin es que acá tenga un par de velas bajistas, que retroceda, que se ponga por los 51.800, $52.000, que se frene en esa zona de precio, es decir, que no la rompa con fuerza, que sepa frenarse en esa zona de precio. Por eso es que ahora la única forma de comprar Bitcoin es que retroceda, que básicamente llegue a esta zona de los $52.000, 51.800. Recordamos que siempre tenemos que estar pensando en zonas, no en precios exactos. Y cuando Bitcoin llegue a esta zona, cuando le quede a toda la gente que se esté metiendo en long, si es que lo hace, repito, si es que lo hace, porque con una DX llegando al punto 23, tranquilamente el precio puede explotar definitivamente al alza sin retroceder. Ahora, si eso no sucede y si el precio retrocede a los 52.000 y se frena, importantísimo que se frene en esa zona, que no rompa con fuerza esta zona, que no perfore con fuerza, que veamos velas que cierren por encima o dentro de este pequeño rango rojo que tenemos. Bueno, si eso sucede, ahí tenemos otra oportunidad en la cual si volvés a dudar, el precio va a volver a subir y vas a estar queriendo comprar con velas verdes. Y con velas verdes no se compra. Con respecto a las criptomonedas, tengamos cuidado porque si bien estamos viendo un movimiento alcista, obviamente, este movimiento alcista solo se dio porque Bitcoin subió con fuerza y las criptomonedas están replicando ese movimiento. Ahora, tengamos cuidado porque si Bitcoin retrocede, las criptomonedas que están tambaleando en zonas bajas, no es el caso de XLM, que creo que está en una buena zona, pero las que están tambaleando o por debajo de una media móvil van a tener caídas aún más fuertes. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es aprovechar un retroceso de Bitcoin para incorporarnos en, por ejemplo, Stellar, por ejemplo, XLM, la cual está por encima de una media móvil, haciendo un rango, si bien puede ponerse por debajo de la media, tenemos que entender que nosotros tenemos que ver el patrón en general, no que una vela esté cerrando por debajo de la media. El patrón es que estamos en una tendencia alcista en un gráfico de 4 horas y si tiene un leve retroceso podemos aprovechar para comprar. Pero siempre y cuando Bitcoin retroceda, si Bitcoin no retrocede, para mí, a partir de hoy, de esta hora exacta, no se compra ni Bitcoin ni criptos. Las compras eran ayer o en realidad fueron hoy hace 7 horas, 8 horas. Otra que tengo en vista y que la cual le puse el stop loss al precio de entrada, ¿por qué? Porque entré sobre la media de 55 es XTZ. Ahora, si XTZ sigue subiendo, yo sigo ganando y si a partir de acá cae hacia la zona de los 1,084, hacia esta zona básicamente de abajo del rango, porque si bien tenemos una tendencia alcista en XTZ, lo que estamos formando últimamente es un rango, una especie de zona de compresión en la cual la resistencia se mantiene siempre siendo la misma y por los soportes vamos quizá teniendo soportes cada vez más grandes. Esto a mí me puede decir que esto va a romper al alza. Ahora yo no sé si va a romper al alza a partir de acá
o si se va a encargar de tener un retroceso más. No obstante, como yo entré en una media de 55 y estoy en ganancia, no me interesa lo que haga a partir de ahora, porque el precio ya subió. Y si cae, yo compro más barato, y si sube, me voy con el movimiento. Algo que hago yo de vez en cuando es básicamente trazar una línea, y cuando veo que una línea de tendencia respeta 3 soportes a la perfección, lo que yo considero es que el precio, si a partir de acá no rompe una resistencia con fuerza y no empieza a subir, lo más probable es que vaya a buscar a toda la gente que acá se metió porque básicamente vio una línea de tendencia perfecta y que básicamente se cumple mucho en el mercado regulado, pero que en cripto generalmente tiene sus trampas. Entonces, si nosotros vemos un movimiento así, no nos asustemos y no pensemos que a partir de acá el precio va a seguir cayendo y comienza una tendencia bajista. No, lo único que estamos haciendo es romper esta línea de tendencia, que mucha gente se meta al short, quizá agarrar stop loss, agarrar liquidez básicamente, agarrar precios de liquidación de gente que se apalancó quizá 100x en futuros acá porque vio un doble soporte de una línea de tendencia. Bueno, quizá el precio de XTZ vaya a liquidar a esa gente para después subir. Ahora, si no lo hace, yo ya estoy comprado y ya estoy en ganancia. Y si lo hace, estas, les repito, no son zonas para tener miedo, porque recordemos que siempre XTZ, o mínimamente en esta tendencia alcista que estoy viendo un gráfico de 4 horas, cuando se puso por debajo de la media y cuando cerró velas por debajo de la media, las cuales parecían que básicamente era el comienzo o el final, mejor dicho, de una tendencia alcista. Nosotros, si vemos este gráfico, podemos tener un poco de miedo porque vemos una vela cerrar por debajo de la media 55. Siempre fueron zonas de compra óptimas para XTZ. Entonces, les repito, si vemos un movimiento así, no nos asustemos, solamente para romper la línea de tendencia que les marqué anteriormente, esta línea de tendencia básicamente, y para mí van a ser zonas de compra. Ahora, esto va a pasar siempre y cuando Bitcoin retroceda. Si Bitcoin no retrocede y sigue subiendo, XTZ va a seguir subiendo, pero la verdad que si vos no compraste sobre una media de 55, ahora no son zonas de compra, mucho menos aún cuando estamos en zonas de una cuádruple resistencia. Es decir, cuando rompa esta zona la va a romper con fuerza. Ahora, si llega a la zona y no la rompe, a mí me hace un poco de ruido y pienso que podemos tener algún que otro retroceso más. Bueno, ayer me pidieron que analice Solana. Solana está haciendo algo muy parecido quizá a lo que está haciendo Bitcoin, pero obviamente Solana estaba por debajo de una media de 55, la cual ahora la rompe con fuerza, y cualquier retroceso que veamos en Bitcoin, en Solana se va a replicar, pero para mí va a ser para comprar, porque sería una polla para seguir subiendo. Entonces Solana en gráfico de 4 horas sí retrocede, es decir, acá no se compra Solana. Si vos decidiste comprar acá porque viste una proyección alcista en Bitcoin y entendiste que Solana iba a replicar esa proyección, perfecto. Stop loss al precio de entrada, y si Solana tiene que seguir subiendo, que suba. Ahora ahí no se compra, las probabilidades ya no son las mismas, y si acá Solana empieza a retroceder un poco, a vos te va a agarrar miedo si compraste en estas zonas. Entonces, solamente se compra Solana si retrocede y se pone cerca mínimamente de una media de 55 periodos. ¿Esto a qué equivaldría en un gráfico diario de Solana? Básicamente a un ABC, a un ABC correctivo. Es decir, nosotros tenemos una subida y acá tenemos una A, B y C. Entonces, si se termina de completar este ABC, yo hasta onda B no sé hasta dónde puede seguir, entonces Solana tranquilamente puede subir hacia los 112 y después hacer una onda C. Entonces, esto, si lo transformamos y vamos a un gráfico de 4 horas, nos diría que Solana seguiría subiendo un poco más, algo que para mí tiene total sentido, porque si nosotros nos vamos a un gráfico diario, en función al movimiento bajista que tuvimos, una onda B se tendría que extender casi hasta el máximo anterior. Por ende, no tendría poco sentido que Solana pueda subir hasta los 113, 112 y a partir de ahí quizá tener una onda C, la cual sería la oportunidad de compra que tenemos que aprovechar. Con mucho cuidado, porque recordemos que Solana, si lo vemos en gráfico mensual o semanal, tenemos un movimiento alcista súper desarrollado. Repito, ¿puede subir un poco más Solana? Sí. ¿Puede tranquilamente tener un impulso que sería una vela o dos velas más alcistas en un semanal? Sí, pero no nos confiemos, y cuando vemos movimientos así tan desarrollados ya de su forma alcista, pongamos siempre stop loss cuando operemos en gráfico diario de 4 horas, vayamos siempre con stop loss. Obviamente cuando vamos con stop loss tenemos que perfeccionar la entrada, porque si nosotros compramos en una zona en la cual el precio puede seguir retrocediendo, pero luego puede seguir subiendo con fuerza, lo que quiero decir es que si vos compras acá y pones el stop loss en esta zona y un take profit por acá, pero pones un stop loss acá, tranquilamente el precio puede caer, agarrarte tu stop loss y después subir. Entonces, cuando estamos en movimientos tan desarrollados, tenemos que encontrar y perfeccionar lo mejor posible nuestra entrada, porque si no, nos puede agarrar un stop loss, nos vende pérdida y el precio sube. Por eso es que esa entrada claramente no sería óptima. Lo que hay que esperar en Solana para mí es que quizá veamos subir un poco más el precio, y cuando retroceda, acá sí nos podemos incorporar. Por eso es que en Solana
lo ideal era comprar abajo y lo ideal para mí en Solana a partir de ahora es ver un gráfico diario, porque si vos estás viendo un gráfico de 4 horas, la verdad es que si el precio sigue subiendo, tranquilamente puede terminar la onda B que tenemos en un gráfico diario y a partir de ahí no apoyar, sino que caer. Por eso es que lo ideal siempre es comprar antes de estas rupturas. Cuando ya el precio rompe es muy difícil entrar al mercado porque vos acá no sabés si el precio va a apoyar y va a seguir subiendo, si se va a devolver a su precio inicial básicamente, es decir, si así como subió cae. Entonces siempre estos patrones, como en Bitcoin también, es mejor agarrarlos antes de que rompan con fuerza. Gente, este fue el video de hoy. Si les gustó le pueden dar me gusta, se pueden suscribir, recuerden que me ayudan un montón a seguir haciendo contenido así. Y si quieren que les analice alguna cripto, alguna acción o cualquier activo, me lo pueden dejar en los comentarios y yo, si veo alguna entrada alcista, voy a estar analizándolo. Nos estamos viendo la próxima y chau.